tálamo, entonces aquí va a venir la estría medular del tálamo. La estría medular del tálamo. Esta estría medular del tálamo, se dan cuenta que va a estar, esta es la lesión intertalámica, que es otra fibra de asociación. ¿Listo? Esto va a seguir con lo que va a ser la comisura venular, ¿no? O que lo hemos visto como el trígono de la vénula. Esto va a terminar al costado del área pretectal, ¿no es cierto? Aquí van ustedes a tener el tectum, ¿no es cierto? Con la lámina cuadrigémina. Esto es el acueducto de Silvio. Ya, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí ya va a tener aquí la comisura blanca posterior. Ustedes van a tener aquí la pineal, ¿ya? Y aquí ustedes van a tener la comisura de la vénula, ¿ya? Entonces, el acueducto, entonces comisura posterior, pineal, comisura de la vénula, ¿ya? Muy bien. Y aquí ustedes ya están viendo que esto es el mesencéfalo, por supuesto. Muy bien. ¿Ok? Ahora, si es que esto era el tálamo, entonces aquí ustedes tienen el surco hipotalámico. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Ya? Muy bien. Ahora. Y ahora. Usted dijo que el encéfalo se dividía en tálamo, tálamo dorsal, metatálamo, epitálamo y subtálamo. Todo el encéfalo. Y el hipotálamo. ¿Ya? ¿Listo? De ahí vamos a ver las divisiones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si nosotros lo vemos en una imagen, ¿listo? Entonces nosotros nos vamos a encontrar aquí, del mesencéfalo hasta esta porción. Es un rombo, ¿ya? ¿Listo? Hemos dicho que está en las paredes laterales, ¿listo? El hipotálamo viene del surco hipotalámico, ¿listo? Hasta lo que va a ser, ¿cómo se llama? El mesencéfalo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí ustedes veían el fornix, ustedes están viendo la estría medular, aquí está el trígono de la vénula, se habrán dado cuenta claramente, ustedes ya han visto esa imagen que yo les colgué, ustedes ven la lámina cuadrigémina, esto es el mesencéfalo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes han visto esto, ¿ya? Ya esto lo entendían y ya lo han repasado varias veces. Entonces, hay una íntima relación con la corteza, ¿ya? Porque la corteza se atrofia si el tálamo se atrofia, ¿ya? Curioso, porque el tálamo, ¿ya? El tálamo, ¿listo? Es un área de relevo. Si se atrofia el tálamo, se atrofia la corteza cerebral. Entonces, ¿qué rol tiene? Tiene aferencias que van del tronco, del cerebelo y del cuerpo estriado, y tiene aferencias que van al cerebro, conecta al cerebro. Entonces recibe proyecciones recíprocas entre todas las áreas cerebrales. Entonces es importante que esta estructura se mantenga. Entonces, como tiene múltiples confluencias de todas estas aferencias somáticas, sensitivas, motoras, reticulares, porque tiene para conciencia, para sensaciones generales, ¿ya? La conciencia es por primera vez obtenida en este nivel. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la información motora ascendente del cerebelo, ¿ya? Se va a estar juntando, ¿ya? ¿Con qué? Con el estriatal, con el estriatum y con la información cortical, ¿ya? Dando aquí la región motora talámica dorsal, ¿ya? Entonces, aquí también va a estar recibiendo aferencias de lo que es el sistema reticular activador ascendente. Y esto va a proyectar, ¿qué cosa? Un tono emocional. ¿Qué cosa? Un tono emocional autonómico, ¿ya? De la corteza. Entonces, nosotros podemos tener ya digamos así, nosotros vamos a tener automáticamente, ¿ya? Un contenido emotivo a todo lo que nos pasa, gracias a las conexiones talámicas, ¿ya? Entonces, filogenéticamente, así como hemos estado hablando de que el cerebelo tiene un arquicerebelo, paliocerebelo y neocerebelo, tenemos un arquitálamo, y el arquitálamo es el sistema activador ascendente, y aquí tenemos los núcleos arquitalámicos, y los núcleos arquitalámicos son los núcleos reticulares y los núcleos intralaminares en la lámina medular interna, ¿ya? Tenemos un paleotálamo, que es el de procesamiento preliminar, ¿de qué? De la información sensitiva que está viniendo ventroposterolateral, ventroposteromedial, las conexiones límbicas, motoras y sensitivas. Entonces, ¿cuáles son los paleotalámicos? Son los anteriores, ventrales inferiores, ventroposterolateral, medio dorsal, ¿listo? ¿Cómo se llama? Es medio dorsal, tendría que ser el núcleo, ¿cómo se llama?
tendría que ser magno, el lateral, ¿listo? Y esto va a estar recibiendo las señales de las vías cerebelosas, ¿listo? Y de ganglios basales. Y de esto se va a proyectar, ¿cómo se llama? A la cápsula interna, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Y de ahí nosotros vamos a tener el neotálamo, ¿listo? Que es la última porción. O sea, el tálamo que era un huevito, ¿ya? Entonces ha comenzado en la lámina medular y después se han desarrollado núcleos dentro de esta lámina paralelos a esta lámina, ¿ya? Y hacia la línea media, y después ha crecido a la porción lateral, casi igual que el cerebelo, ¿ya? Y entonces es la porción más grande, más nueva, y son los chichones que tiene el tálamo, ¿ya? Y conecta a las áreas de asociación. Entonces aquí son los mediodorsales, laterales posteriores, el pulvinar del tálamo, que es el chichón hacia atrás, y los ventrobasales, el complejo ventral basal, ¿ya? Entonces, funcionalmente, ¿qué tiene el tálamo? Tiene sistemas de relevo. Entonces, que están recibiendo que todas las señales que vienen, que están bien definidas y que se están proyectando hacia la corteza. Sensaciones generales, ventro posterior lateral, ventro posterior medial. Sensaciones cerebelosas, el ventral lateral. Que salen de los ganglios basales, ventral lateral, ventral anterior. Y de los núcleos sensitivos geniculados mediales y laterales, que es el cuerpo genicular lateral y el cuerpo geniculado medial. Y hay vías de asociación. Entonces, teníamos vías de relevo y vías de asociación, como es el complejo del pulvinar, que está recibiendo información de la corteza y de ahí lo proyecta a la corteza también. Y hay vías que no son específicas, que son difusas. Y estos son los núcleos intralaminares y los núcleos de la línea media, que proyectan a la corteza y se involucran, ¿qué cosa? En el estado de alerta, porque estos son núcleos o aferencias que han venido de la formación reticular y de ahí están yendo a la corteza y sistema límbico. Entonces, el tálamo es un huevito, eso voy, ¿ya? ¿Y con quién está limitando? Está limitando. Su vecino es el brazo posterior de la cápsula interna. Si ustedes se acuerdan, entonces la cápsula interna en un corte de Fleschig, ¿listo? En un corte de Fleschig, ustedes han visto que aquí van a tener, porque aquí viene el temporal, ¿ya? ¿Listo? Y aquí ustedes ven, ¿listo? En corte de Fleschig, ustedes ven que aquí tenían la cabeza del núcleo caudado, aquí tenían la colita del núcleo caudado, ¿ya? Y aquí ustedes tenían el tálamo, ¿ya? ¿Ya? Y aquí ustedes han tenido el putáneo, pálidos 1 y pálidos 2. ¿Ya? Entonces ustedes han tenido el... Esta debería ser así. Brazo anterior de la cápsula, rodilla, brazo posterior. ¿Ya? Entonces, el tálamo está colindando, ¿ya? ¿Listo? Con esta parte, con el brazo posterior de la cápsula interna, ¿ya? ¿Listo? Con el brazo posterior de la cápsula interna, con el ventrículo, con el tercer ventrículo, ¿ya? Y con el subtálamo y el hipotálamo, ¿ya? Y el surco es el surco hipotalámico, es decir, se acaba el tálamo y va a dejar un surco. Y entonces va a estar dividido en lo que va a ser el tálamo dorsal, que es el tálamo ventral y el epitálamo. Y entonces cuando ustedes lo tiñen, entonces hay una porción anterior, una porción medial, tiene una línea media, ¿listo? Y tiene sus núcleos intralaminares, ¿listo? Tiene una porción lateral, posterior, reticular y una porción y el metatálamo. La lámina medular externa, ¿ya? ¿Listo? Que tiene una lámina medular externa, es el borde lateral, ¿ya? Y lo está separando de la porción de los núcleos de lo que sería reticular, ¿ya? Muy bien. Entonces, si ustedes ven, el tálamo es un ovoide que ha tenido el pulvinar y ha tenido los cuerpos geniculares. Y tiene una lámina medular interna, así,
y tiene, ¿ok?, una lámina medular externa. ¿Listo? Que es en realidad un gran acúmulo de células colinérgicas. ¿Ya? Son núcleos, es un núcleo en realidad. ¿Ok? Que son células colinérgicas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es un haz de sustancia blanca, la lámina medular interna, ya que está dividiendo en las tres porciones, anterior, medial y dorsal. ¿Ya? La lámina medular externa es el borde lateral y lo está separando de lo que sería el núcleo reticular. Ahora, la sustancia blanca de la lámina medular interna lo está dividiendo y entonces tiene una masa anterior, que es el núcleo anterior, una lámina medial, una masa medial, que son los núcleos dorsomediales, y una masa lateral, ya que es el complejo ventrobasal, ya que tiene el pulminar. Y entonces el pulminar tiene una pars inferior, una pars lateral y una pars medial. ¿Qué es esto? ¿Ya? El tálamo es esto. ¿Listo? Entonces tienen un núcleo anterior, tienen un núcleo que va a ser el dorso medial, tienen un núcleo que va a ser, se dan cuenta, este va a ser la línea media, ¿ya? Estos son los, ¿cómo se llama? Lo que es, ¿cómo se llama? La lámina interna. Estos son los núcleos intralaminares, estos son los núcleos centromediales, ¿ya? Estos son los ventrales anteriores, ventrales laterales, ventroposterolaterales, ventroposteromediales, dorsomediales, núcleos de la línea media, pulminar y cuerpos geniculares. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los núcleos, ya, de relevo motor van a ser el complejo ventrobasal y lateral, y entonces eso se va a ir a lo que es el cerebro somático. ¿Ya? Muy bien, entonces está recibiendo señales de lo que va a ser sensitivo, ¿no? Y motor, las vías ascendentes. Ya está. Entonces tiene una masa lateral de tres partes, que es la parte lateral dorsal, lateral posterior y el pulminar. ¿Ya? La lateral posterior proyecta al lóbulo parietal superior y recibe de los núcleos talámicos. La lateral dorsal proyecta el giro del cíngulo posterior. Entonces aquí tenemos el complejo nuclear ventrobasal, tiene tres regiones, el ventral anterior, el ventral lateral y el ventral posterior. El ventral anterior es el más rostral, ¿ya? Y es pequeño, o sea, tiene fibras o neuronas pequeñas, ¿ya? Ahora tenemos también fibras magnocelulares, las fibras magnocelulares están recibiendo, ¿qué cosa? Están recibiendo neuronas del globus pallidus, la sustancia negra, ¿ya? ¿Ok? Están recibiendo fibras del cerebelo a través del fascículo lenticular y talámico, y eso está proyectando a las áreas 4 y 6, es decir, corteza motora primaria y corteza motora de asociación. Y tenemos fibras parvocelulares, es decir, las fibras pequeñas, ¿ya? Y esto está llevando también a la corteza motora de asociación. El ventral lateral, visto que es el tálamo motor somático, es el relevo de los núcleos cerebelosos ya contralaterales, es decir, el pedúnculo cerebeloso superior, y eso es el tracto rubro-dentotalámico, y el núcleo rojo ipsilateral, entonces el pallidus y los intralaminares, y esto está proyectando al área 4 y al área 6 de forma topográfica, es decir, es como un pequeño mapa del cuerpo que está listo, codificado, tanto en los tractos como en el tálamo, ¿ya? Entonces, donde la cabeza, ¿ya?, está en la parte del medio y hacia atrás, y la pierna está en la parte de adelante, ¿ya?, y hacia afuera. El complejo ventral posterior tiene dos partes, ventro posterolateral y ventro posteromedial. Listo, el ventro posterolateral está recibiendo fibras de la columna posterior, ya hemos dicho, las incipuniatus y los espinotalámicos, muy bien, de miembros superiores. Proyecta al cuerpo y el cuello en las áreas sensitivas. El ventro posteromedial que está ya en el fascículo acuato semilunar, va al centro mediano, intralaminar y ventro posterolateral, ya, muy bien. Y terminan las fibras trigéminas, secundarias y gustatorias, y van a dar la sensibilidad, ya saben, del gusto y la cabeza y la cara. El ventro posteromedial y gusto va a ir a la forma basal, a la cara basal del ventro posteromedial, ya. Va a llevar pues dolor, temperatura, tacto, presión, propiocepción de la cara, ya. Pabellón, lengua, y va a ir a la parte inferior del área sensitiva. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, del homúnculo sensitivo, la carita está acá, ¿no es cierto? Entonces proyecta justamente esa zona. Y el lateral posterior está yendo al lóbulo parietal superior, ¿ya? Lóbulo parietal superior. Y entonces reconoce las partes corporales. Entonces, si se lesiona eso, no reconocen las partes corporales. ¿Se acuerdan de Gertzmann, no es cierto? Entonces, chispas, ya no puede reconocer realmente las partes corporales.
Muy bien, pero también si es que eso es del lóbulo dominante, no voy a poder hacer cálculos verbales. ¿Ya? Muy bien. Entonces los núcleos límbicos, ¿ya? Entonces tienen lo anterior medial, dorso lateral, la línea media, y los intralaminares, que tienen emoción, ¿ya? Y estos están yendo en la extremidad o superficie del hemisferio, y los núcleos anteriores, que son los rostrales, van en el tubérculo anterior, incluyen los núcleos grandes, ¿ya? Anteriores ventrales, y un accesorio, que son las anteriores dorsales y de los anteriores mediales. Estos van a ir a las fibras, a través de las fibras mamilotalámicas, ¿ya? Y forman, ¿cómo se llama? La lámina medular interna, ¿ya? ¿Y esto qué van a hacer? Esto es el relevo entre lo que va a ser el lóbulo límbico, ¿ya? Y van a formar, ¿qué cosa? El subiculum, ¿ya? El subiculum, pregunta favorita del doctor Trillo, el subiculum, ¿ya? El presubiculum, ¿ya? Muy bien, y el cuerpo mamilar, ¿ya? Chispas en el fascículo mamilotalámico. Preguntas de práctica: si existen cortes con fascículo mamilotalámico, con presubiculum y con subiculum. Así es que tienen que ubicarlo, tienen que ubicar el asta de Amón y ya está, a partir de eso lo van a ubicar. Y se proyectan al cíngulo. Entonces eso determina que ustedes puedan tener aprendizaje y memoria. Así es que el tálamo, ¿no?, es necesario para el aprendizaje y la memoria. Entonces cuando se lesiona el tálamo anterior, ¿qué sucede? El paciente es perseverante, es decir, ya, como Sheldon Cooper, ¿ya? Sheldon Cooper, ¿entiende? ¿Ok? ¿Listo? Ok, eso es, ¿ya? Necesito, ¿ya?, que las cosas se hagan. Son por los, ¿no se han dado cuenta que los viejitos que ya tienen deterioro cognitivo, ¿ya?, piden las cosas una y otra vez? Ok, ¿ya? Muy bien. No hay memoria anterógrada, es decir, no recuerdo los hechos ahorita recientes, ¿ya? Defecto del tiempo de recuerdo, ¿ya? Defecto verbal, si es que es en el lóbulo dominante, ¿ya? Y defecto visoespacial, si es que es en el lóbulo no dominante, en el tálamo derecho. Además hay disartria, es decir, no puedo hablar bien, ¿listo? O hablo como borracho, arrastro, ¿listo? Eso es disartria. La otra es ¿ya? Hipofonía, ¿ya? Y hay otros que simplemente no les importa nada, hay apatía, ¿ya? Porque ya no hay condiciones, ¿listo?, límbicas o frontales, ¿ya? Entonces, como les dije ayer en la clase a 2 secciones, el circuito de Papez es algo que casi ya no se debería enseñar, pero los enseñamos porque es el primer pasito para que entiendan el sistema límbico, ¿ya? El circuito de Papez es antiguísimo, ¿ya? Pero a todos les gusta hablar del circuito de Papez y veo que todavía lo están enseñando. El circuito de Papez entonces viene la formación hipocampal, fornix, cuerpo mamilar, tracto mamilotalámico, núcleos talámicos anteriores, radiación talámica anterior, corteza del cíngulo, cíngulo, la vía perforante y de ahí al hipocampo, ¿ya? Ese es el circuito de Papez, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces ya no los pueden matar con eso, porque al doctor Vargas también le encanta el circuito de Papez, ¿ya? Muy bien. Entonces, el fornix, ¿dónde está empezando? Habíamos dicho que ustedes tenían el asta de Amón, ¿no es cierto? Ya está. Tenían una sustancia blanca, ¿no es cierto? Tenían el giro hipocampal y tenían entonces ahí 5 áreas, sea 1, sea 2, sea 3, sea 4, sea 5, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ahí en el subiculum, ¿ya?, se está ubicando, se está originando el fornix, ¿no?, en el subículo, presubículo, y entonces ahí tenían al costado la corteza entorrinal, habíamos dicho, ¿no es cierto? Y al costado de la corteza entorrinal teníamos la corteza perirrinal, ¿no? La corteza prerrinal y la corteza entorrinal, que es lo que nos permite ubicarnos espacialmente. Lamentablemente los estudios dicen que ustedes ya no tienen corteza entorrinal tan grande como las anteriores generaciones, porque como todo está al alcance de un clic, ustedes ya no tienen que hacer procesos visoespaciales de orientación, ¿ya? Entonces, lamentablemente, si a ustedes los soltamos en el bosque, no vuelven. Si alguien de las generaciones anteriores los soltamos en el bosque, sí volvían, ¿ya? Lo siento, ¿ya? Listo. Entonces, los núcleos, ¿ya?, se proyectan, ¿listo?, de así, a través del fornix al giro del cíngulo,
¿Ya? Áreas 23, 24 y 32. Y reciben señales de ¿qué? Del hipotálamo a través de la vénula, ¿listo? A la corteza del cíngulo. La lesión entonces, ¿qué va a afectar? Chispas, la memoria, pero también afecta la presión arterial. ¿Qué? Sí, cuando lleguen a fisiología ustedes van a hacer, ¿listo? La fórmula de la fisiología de la presión arterial, jóvenes, ¿ya? Y van a entender que en la fisiología de la presión arterial, la bomba cardíaca solo importa en un 10, máximo 15% en la presión arterial. La presión arterial está determinada por la resistencia vascular periférica y el volumen. Principalmente por la resistencia vascular periférica, que está dada por el tono de las arteriolas. ¿Ya? El tono de las arteriolas está dado por el simpático, ¿listo? Y por el grosor de la pared de las arteriolas. ¿Qué implica eso? La presión arterial está determinada por el sistema nervioso, ¿ya? Y por condiciones metabólicas inflamatorias de bajo tono de largo plazo, ¿listo? Y recordemos que el sistema inmune es la rama móvil del sistema nervioso, duela quien le duela, ¿ya? Muy bien, ¿ok? Que determinan que vaya a crecer o no, ¿listo? La parte media de la pared de las arterias. Y eso incluye la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipercolesterolemia, ¿listo? La obesidad, ¿listo? Todas las condiciones metabólicas. ¿Ok? Por eso los gorditos, como tienen el doble o triple de longitud de vasos, son hipertensos. ¿Ok? Porque tienen entonces el doble de resistencia. ¿Ya? Porque pasan de ser sus sistemas, ¿ya? De paralelo serie paralelo. Entonces incrementan la resistencia. ¿Ya? Corazón no tiene nada que ver. ¿Ya? Y entonces los órganos blancos pasan a ser pues riñoncito, cerebro. El corazón se malogra muchos años después. Controlamos la presión arterial porque se malogra el cerebro. ¿Ya? Todo esto yo lo vengo vomitando desde hace 20 años. Yo lo vengo vomitando en 20 años porque un profesor mío, un mentor mío, ¿ya? Mi padre, lo decía, porque mi padre es nefrólogo, internista, inmunólogo y especialista en trasplantes. ¿Ya? Porque al momento que ustedes determinan la hipertensión con los términos antiguos, ya había cerca de 15 años previos de enfermedad y se habían perdido la mitad de las nefronas, o 75% de las nefronas. Pero no habíamos pensado en el sistema nervioso, ¿ya? Y hasta que el doctor Hachinsky, que es el genio de la neurología vascular, que es otra subespecialidad que yo tengo, ¿ya? Por eso me dediqué también a neurología vascular, ¿ya? Pues soy neuroinmuno, neurólogo vascular. Determinó a través de un estudio que, chispas, la presión arterial, con los términos antiguos, ya producía daño. ¿Ya? Entonces esas presiones arteriales de 130, 140, sí están produciendo daño. Eso se dio con un estudio que es el estudio SPRINT, que es un estudio gigante. ¿Ya? Pero aún así los amigos cardiólogos en el Joint Commission no dan su brazo a torcer. Hasta este año dieron su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque salió el año pasado un estudio epidemiológico inmenso que es la carga mundial de la enfermedad. Deberían de leerlo, ¿ya? Donde se determina que si sumamos, ¿listo? La mayor carga de mortalidad en el mundo son las enfermedades neurológicas. ¿Listo? Que es la demencia, el infarto cerebrovascular, ¿listo? Y las otras que están añadidas. Entonces, por los siguientes 10 a 20 años, ¿listo? Las neurodegenerativas. El mundo va a tener como principal enfermedad, ya, las enfermedades neurológicas. No va a haber falta de trabajo para los neurólogos. Y eso es gracias a que hemos llevado muy mal control de la presión arterial, porque no querían dar su brazo a torcer. Y es por eso que el Joint Commission de este año agarró y dio su brazo a torcer de una manera muy discreta. ¿Ya? Dijo,
Todavía en la mañana, ¿listo? Si tienes presiones de 130, 135, 85, una cosa ridícula así, ya no eres hipertenso. Pero en la noche, en la casa, si tienes más de 120, 70, sí eres hipertenso. Eso es estúpido, van a disculpar la palabra. Porque al cerebro no le preocupa si estás en la casa o estás en el trabajo. Porque la fisiología de la barrera, ¿listo?, y de la vasculatura cerebral sigue siendo la misma en la mañana o en la tarde. Se sigue lesionando la corteza cerebral y sigue siendo demencia. Y sigue cambiando esto, porque quien determina la presión es esto. Entonces, si lo acostumbras a una presión alta, porque el cerebro en el tálamo y en el diencéfalo es como un termostato. Si tienes presiones altas mucho tiempo, dices, esto debe ser lo normal ya. Se regula más. ¿Listo? Entonces te vas quedando con esas presiones altas. Y es por eso que los hipertensos crónicos llegan a la consulta y tú le tomas y dices, oye, pero estás con 170, 100. ¿Ah, sí, doctor? Y no sientes nada, no te suman los oídos, no sientes que la cabeza te va a estallar, no te da vueltas, no te duele la nuca. No. Y ves que el paciente está así. Y no está por la música. Esto es un signo. Ya, aprendan algo de SEMI. Esto es signo de Muset. Signo de Muset. Se los van a preguntar. Tanto es la presión que la cabeza se está moviendo con el pulso. Por hipertensión. Está así. Está en la camilla y está. No, no siento nada. Porque ya pasó. Tanto tiempo está hipertenso que está. ¿Ya? Así de simple. Porque el tálamo y el diencéfalo ya subieron su nivel. ¿Ya? Entonces, para bajarlo vas a necesitar meses. Para ir de poco en poco. Porque si lo bajas brusco, se desmaya. Y se infarta. Por eso las presiones altas crónicas se bajan de 20% en 20% con intervalos de 3 a 4 semanas. Igual que los azúcares altos, ¿ya? Porque si no, causas daño. ¿Ya? Muy bien, entonces, los laterodorsales están rodeados ¿de qué? De la lámina medular interne, se consideran que como la continuación del grupo anterior y proyectan al cíngulo y van a considerar que van a estar dando la memoria y la orientación espacial. Por eso también, ¿ya?, las personas con daño talámico ya no se orientan. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es el complejo talámico. ¿Ven? Tienen el tálamo y tenían la estría del tálamo. La estría del tálamo viene, se dan cuenta, va a dar el tracto mamilo-talámico, los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares van a dar el fornix. ¿Listo? Y de ahí viene todo el fornix, circuito de papés. Ya está. De ahí ustedes van a tener, ¿qué cosa? Si se han dado cuenta, los núcleos anteriores, aquí ustedes tienen ¿se dan cuenta? El brazo anterior de la cápsula. Esto está yendo hacia lo que es el núcleo caudal. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen todo lo que es el lenticular. ¿Ya? Muy bien. A su vez ustedes tenían aquí, ¿listo?, lo que era el cuerpo calloso, y esto es el giro del cíngulo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si esto era la formación hipocampal, ¿se dan cuenta? Bien. Aquí, esto era el surco del esplenio. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenían el giro parahipocampal. ¿Ven? Muy bien. Entonces, aquí ustedes tienen el subículum. Para que no digan que no les enseñé. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Si este era el giro parahipocampal, esto es el hipocampo, propiamente dicho. Donde miren, aquí ha comenzado el ventrículo lateral. Esta es la proyección del ventrículo lateral. ¿Ya? Aquí pueden encontrar plexo corvideo, pero yo les he sacado de los cortes que he hecho el plexo corvideo, pues, que se vea bien, ¿ya? Ya no tienen excusa, van a morir, ¿ya?
subiculum. ¿Ya? Y entonces aquí viene el hipocampo propiamente. ¿Ya? Entonces miren, aquí viene el hipocampo y entonces aquí tienen CA1, CA2, CA3, CA4, ¿ya? Y aquí comienza el giro dentado, que se ve como unas bolitas, como unos gorditos. ¿Ya? Y aquí ustedes están viendo la fimbria. ¿Listo? Que si ustedes lo siguen, viene del uncus. Ustedes veían el uncus, giro parihipocampal, lo siguen por atrás y comienza la fimbria. ¿Ya? Y ustedes van a llegar aquí. Y entonces aquí ustedes ven que va a venir lo que se llama el asta de Amón. ¿Ya? Que es una sustancia blanca que está haciendo esto. ¿Ya? Listo. Entonces, muy bien. Entonces aquí tenían el giro dentado. Los campos CA1, CA2, CA3, CA4 se llaman CA porque son CA de cornus amonis, ¿no es cierto? O asta de Amón, que es todo esto. Como los cuernos del antílope africano. ¿Ya? Subiculum. Y entonces aquí ustedes tienen, ¿se dan cuenta? El presubiculum, tienen el parasubiculum, ¿ya? Y después viene la corteza entorrinal. De esas, por lo menos una va a venir para cada clave. Bueno, de ahí viene el complejo nuclear medial, ¿ya? Y ahí vienen células grandes, células pequeñas que están, listo, entre los laterales y los núcleos de la línea media. Tienen las magnocelulares que están conectando al hipotálamo, ¿no es cierto? La amígdala y a la corteza. Los parvocelulares están conectando a la corteza temporal y prefrontal, que son todas las áreas que hemos dicho, 9, 10, 11, 12, que es toda la porción acá. Y los nucleares mediales, que son los relevos entre el hipotálamo, la amígdala y la corteza. Y estos dan, ¿qué cosa? Impulso, la conexión entre impulsos somáticos y límbicos. Entonces, dan emocionalidad. Dale emocionalidad a cada movimiento. Porque si ustedes no tuviesen emocionalidad al movimiento, como estaba diciendo durante la hora anterior, imagínense, ¿no? En la clase anterior, creo que lo dije el día de ayer, digamos, pongamos el mismo ejemplo, ¿ya? Están en el antro y han salido con su crush, ¿ya? Muy bien. Están saliendo en grupos y ahí está, pues, la típica, uno, se gustan, ¿no? Innuendos, ¿no es cierto? Hasta que la amiga agarra y le empuja a la otra, que es la tímida, y los amigos al otro ya le dicen, ya, sal, no te hagas, ya, muy bien, pum, ya, se ponen a bailar. Pero si no hubiese emocionalidad en la conversación, ¿se dan cuenta? Si el sujeto no se hiciera el que tiene los hombros anchos y se acerca, se aproxima, y la otra no se hiciera a la que, ay, sí, ¿no? Entonces, si no hubiese emocionalidad en el movimiento, ¿se dan cuenta? Sería el baile de los robots. Sería como una reunión de autómatas. No importa cuánto hagan los japoneses para crear robots, no importa cuánto haga el MIT para crear robots que te atiendan en los aeropuertos, en la puerta de los museos, cuánto quieran crear caras. ¿Han visto? Dan cringe. ¿Sí o no? ¿Nunca se han puesto delante de uno de esos? My God, dices, oh, ¿en serio? Prefiero escuchar mis audífonos y me voy nomás. No hay vida. No hay humanidad. Porque solamente es algo que sonríe.
es como un step for wife, como les decía la semana pasada. La prosodia, la emocionalidad, es en cada parte de tu cuerpo. Cuando tú te aproximas a alguien, ¿listo? Tú estás escaneando todo. Si tú te aproximas a alguien que te agrada y estás así, esa persona va a percibir que no estás abierto. Por más que digas, hola. Sí. Y la otra vez, sí que me gustaba, sí que me gustaba. ¿No es cierto? ¿He hecho algo malo? Se va a salir volando, ¿no es cierto? Es un estúpido. O sea, ¿listo? En cambio, si estás así, estás, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Relajado, hombros anchos, atrás, cabeza elevada, de costado, mostrándose adelante. Es una posición abierta. Comienza desde los pies y escaneas desde los pies. ¿Listo? Entonces, todo eso, se dan cuenta, rodillas en semiflexión. ¿Listo? No es una posición tónica de defensa. ¿No? Hasta cómo están las pupilas. ¿Ves hasta cómo están las pupilas? Porque cuando estás relajado, hasta las pupilas son más grandes. Por eso cuando estás frente a alguien que te agrada, que te interesa, que te gusta, las pupilas son grandes. Por eso lo ves y dices, sí, esas pupilas son bonitas. ¿Ya? En cambio, si estás con alguien que esté enojado contigo, pupilas pequeñas. Todo eso está. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, de ahí tienen asociación específica, que son los núcleos polimodales, somáticos, pulvinares, y el pulvinar es el más grande, ¿ya? Y va toda la vía ascendente sensitiva motora. Tienen núcleos de asociación, tienen 3 núcleos que son el medial, lateral e inferior, ya habíamos dicho. El medial va a la corteza prefrontal y límbica, el lateral, supramarginal angular, y termina pues con lesiones, si es que se dan lesiones, da a fascia de Wernicke. Así es que la fascia de Wernicke no solo se da en el área de Wernicke, jaja, ya también se da en el tálamo, ¿ya? Muy bien, los núcleos inferiores va a recibir información visual a través del tectum, ¿ya? Es decir, del colículus superior, y va a proyectar al área visual. Y los primates tienen 2 sistemas visuales distintos, ya saben que es la vía de genículo calcarina, ya que va de la retina al nervio óptico, muy bien, y la otra es la vía dorsal va del tectum a la vía del pulvinar, muy bien, y es el colículo superior, núcleo pulvinar, que va a las vías de asociación, y acuérdense que aquí existe justamente la vía ciega, ya, es decir, tienen conciencia sin vista, ya, conciencia sin vista. ¿Qué significa? Hay daño, ¿listo? En la corteza, ¿cómo se llama? Derecha, parietal, ¿listo? Entonces, el problema es de que el paciente no mira porque no procesa la visión, pero sí mira porque funciona todo el resto del sistema. Entonces, hay vista, pero yo no codifico la vista, ¿ya? Pues hay una vista ciega, ¿ya? Entonces, los núcleos sensitivos, ya especiales, son los núcleos de la visión, de la audición, que son el corpo geniculado, lateral, medial, ¿no? Muy bien, ya está. Y los pares craneales especiales, el 2, el 8. Ya, entonces la audición, ya saben que es por el medial, listo, y este es el metatálamo, listo, y está recibiendo fibras de los núcleos coclares, trapezoidales, olivares superiores, el menisco lateral y el colículo inferior. Y terminan en la porción parvocelular que va a ir al área 41, ¿no es cierto? Que es el giro de Hescher, que es el giro transverso, que es el más posterior,
¿no es cierto?, de la ínsula, que es literalmente el límite del limen insular, o sea, de todo el labio insular, ¿no es cierto? Y estas fibras vestibulares terminan en la porción magnocelular y se conectan en la porción postcentral. La visión es el geniculado lateral, ¿listo? Y tiene una porción en herradura, ¿ya? Es una herradura y tiene 6 capas, 6 capitas. 4 externas, que son pequeñas, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Y proyectan a la capa 4, 2 internas, que son magnocelulares, ¿no? Y proyectan a la capa 1 y profunda 4, a las láminas, ¿ya? Muy bien, y estas fibras cruzadas del tracto óptico van a la lámina 1, 4, 6 y las no cruzadas a las 2, 3 y 5. Acuérdense que el quiasma cruza y decruza solamente lo que decruza son las porciones, ¿cómo se llama?, de la retina pues nasal. Muy bien, y entonces esto se divide entre fibras grandes y fibras pequeñas, ¿no? Muy bien, ahora, y de ahí salen, ¿no? Muy bien. Y acuérdense que pues el geniculado está recibiendo las fibras justamente de la mácula, y las fibras de la mácula son parvocelulares o pequeñas, y las de la no mácula son magnocelulares. ¿Ya? Entonces ya saben. Y entonces las fibras de asociación específicas son las del núcleo reticular y tienen una tapa alrededor del tálamo y todas salen hacia la corteza, ¿no? Y son GABAérgicas, son controladoras, ¿ya? Es decir, son como un cinturón de inhibición, ¿ya? Listo, del tálamo. Y tienen los núcleos de la línea media, que son los de la sustancia gris periventricular. Los núcleos intralaminares son de la medular interna, ¿ya? Y los más prominentes son el centro mediano, y reciben fibras nociceptivas y van a ir a los ventrales anteriores, ventrales laterales, y los parafasciculares que van al borde dorso medial. Ya está. La sustancia blanca del diencéfalo, ¿ya?, va a ser ¿qué cosa? La cápsula interna, ¿ya? La cápsula interna, por favor, tienen que entender, ¿ya?, que es importante que sepan, está en el margen lateral, en la porción lateral del diencéfalo, ¿ya? ¿Listo? Y es todo el manojo de fibras, ¿ya?, que está conectando, ¿qué cosa? El diencéfalo y el cerebro, ¿ya? Y es el límite ¿con qué? Con el telencéfalo, con las proyecciones ventriculares, pues, ¿no? Entonces esta tiene, ya hemos dicho, un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior, ¿ya? Muy bien. Todas las fibras del tálamo van a pasar por ellas, ¿ya? Entonces el brazo anterior está entre lo que va a ser el núcleo caudado y el putamo, ¿ya? Muy bien. Y ahí están las radiaciones talámicas y las fibras frontopontinas, ¿ya? La rodilla es el fin más alto, listo, del diencéfalo, y ahí están las fibras corticovulvares. Y el brazo posterior tiene 3 partes, ¿ya? Las fibras tálamo-lenticulares, tálamo-lentiformes, las fibras sublenticulares y las fibras retrolenticulares, ¿ya? Ahora, las fibras tálamo-lenticulares, listo, se encuentran entre el tálamo y el núcleo lenticular. Es decir, aquí estaba el tálamo y aquí tenemos el núcleo lenticular, es decir, putamen y pálidos, ¿ya? Ok, no tiene nada de difícil eso. Y tiene las radiaciones entre la corteza, listo, y la médula, ¿ya? La corteza y el núcleo rojo, listo, la corteza y el tálamo y la corteza parietal y el tálamo superior, ¿ya? La porción por debajo, listo, por debajo del lenticular, el sublentiforme, tiene las radiaciones del tálamo, listo, y están yendo ahí las radiaciones ópticas, las radiaciones acústicas, listo, y las radiaciones de la corteza al tectum, que son pues, el tectum es geniculados, ¿no? Colículo superior e inferior, ¿ya? Muy bien, muy bien. Y ahí tienen la porción por detrás, ¿no es cierto? Porque aquí estaba el lentículo, el triángulo, ¿no es cierto? Muy bien, que van a la radiación talámico occipital y temporal. Eso es lo que están viendo. Esta es pues la clásica, ¿listo? Brazo anterior, brazo posterior y rodilla. Entonces tienen aquí el tracto frontopontino, las radiaciones talámicas anteriores. En la rodillita, aquí esta es la rodilla, ¿no es cierto? Las fibras corticovulvares, y este es el brazo posterior, ¿no es cierto? Y en el brazo posterior, ustedes tienen aquí el córtico espinal, que tiene una distribución pues somatotópica. Aquí ustedes tienen pues el córtico tectal y el córtico rural. Y aquí ustedes han tenido, ¿bien?, las radiaciones talámicas, ¿listo?, que son superiores, y aquí las radiaciones talámicas posteriores, ¿no? Esto es el lenticular y esto era el tálamo, ¿ya? Entonces los cuerpos geniculados, ven cómo han venido por acá, ¿no es cierto? Ya está, muy bien. Entonces se dan cuenta que la cápsula interna está pasando, ¿listo?, así, abrazando el lenticular, ¿no es cierto?, por arriba, por abajo y yéndose para atrás.
Entonces, ¿cómo son las relaciones entre esto, el tálamo y la corteza? Entonces, las fibras que están conectando a la corteza del tálamo forman radiaciones y se agrupan ¿en qué? En 4 pedúnculos, ¿ya? El tálamo tiene 4 pedúnculos. Un pedúnculo anterior, un pedúnculo posterior, un pedúnculo superior y un pedúnculo inferior. Entonces, el tálamo está botando así, 4 conexiones, ¿ya? Entonces, tiene una radiación anterior. La radiación anterior va ¿a qué? Al lóbulo frontal, ¿listo? A lo que es el cíngulo, ¿ya? Muy bien, ¿listo? Anterior y al cíngulo de la parte más medial, ¿ya? Las radiaciones superiores, si el pedúnculo superior está yendo ¿con qué? Con la estría motora y sensitiva, ¿no es cierto? Entonces, parieto frontal, ¿listo? Y los núcleos basales. Muy bien. La parte posterior está yendo ¿qué? La parte occipital y la parte parietal, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ser el pulvinar, el chichón de atrás del tálamo con los cuerpos geniculados. Ya está. Y las radiaciones inferiores tienen que ir con el magno y el pulvinar, con el temporal, ¿no es cierto? Muy bien, con el temporal. Esta es la imagen que todos conocen, que se las muestro a todos. Entonces, aquí hay una cosa que sí, pues, no correlaciona con lo que está en su clase. No correlaciona con lo que está con Snell y un poco con lo que está con Barr. Porque aquí tienen que entender una cosa. Los núcleos anteriores, ¿listo? Anteriores y laterales dorsales, ¿listo? Estos de aquí, van a estar recibiendo aferencias de los cuerpos mamilares y la formación hipocampales, y esto van a ir al giro del cíngulo. Todo esto que hemos estado hablando del retrus ratote, ¿ya? ¿Listo? Hasta el cansancio. ¿Se dan cuenta? Aquí, premotores y núcleo y giro del cíngulo. Pero de aquí tienen que entender que el hipotálamo, los ganglios basales, la amígdala, ¿listo? La amígdala y el componente olfatorio, ¿listo? Es decir, la estría lateral, ¿listo? La estría lateral, es decir, el componente olfatorio, por más que en su clase diga que no hay un tálamo olfatorio, a pesar que después dice que sí, ¿ya? Si ustedes ven 20 diapositivas después en la clase, el doctor Vargas dice que hay componentes olfatorios que todavía están yendo a los núcleos acá, dorsales mediales, ¿ya? ¿Listo? Entonces no se condice, ¿ya? No se condice, ¿ok? ¿Listo? Entonces, o es o no es. No importa que si primero tiene que tomar la derecha para llegar a la izquierda, o si primero tuvo que subir para después bajar. La cosa es que si llega, ¿listo? Por ende, si hay, ¿listo? Es como que les diga, hay una fascia de Wernicke por lesión talámica, pero hay una fascia de Wernicke, ¿ok? Entonces, si cierras los ojos y dices, vaya fascia de Wernicke por lesión talámica, y tú haces una resonancia de cerebro en un paciente con afasia de Wernicke y dices, no hay lesión en el área de Wernicke, por ende no es afasia de Wernicke, vas a cometer serios errores. ¿Listo? Porque eso es volverse obtuso al conocimiento. ¿Ok? ¿Listo? Entonces lo que tienen que entender es que acá, ¿ok? En los núcleos dorsomediales, medio dorsales, está codificado la información olfatoria. La información olfatoria va a ir a la corteza premotora. Acá. Acá. ¿Listo? ¿Ya? Y entonces eso le está dando un componente, ¿listo? Emotivo y de atención y de memoria. Todos tienen que tener un olfato, un olor que les da un recuerdo. ¿O no? Todos tienen un perfume que les da un recuerdo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo esto que les he hablado durante la última hora está codificado acá. Está resumido acá. ¿Ya? ¿Cuáles son los otros ingresos? ¿Ya? Tienen ingreso noradrenérgico del locus ceruleus. ¿Ya? Y esto va a la capa 6 de la corteza sensitiva motora y de asociación. Serotoninérgicos, que van del núcleo del RAF y de la formación reticular. Dopaminérgicos, que van del núcleo ventrotegmental a la corteza frontal y límbica. Colinérgicos, que van del núcleo de Meiner a la corteza. GABAérgicos, que van de la corteza sensitiva motora. Muy bien. El subtálamo son parte de los ganglios basales, y aquí tenemos los núcleos subtalámicos, la zona inserta, el campo prerrugal, medial, la cápsula y lateral al hipotálamo. La zona inserta ya se encuentra entre el tálamo y el fascículo lenticular. ¿Ya?
El subtálamo está recibiendo ¿qué cosa? Información de globus pallidus, ¿ya? De globus pallidus por el fascículo subtalámico de luz, ¿ya? El hipotálamo, ¿ya? Está naciendo de la parte, ¿ya? De la parte medial inferior y del piso del diencéfalo, ¿ya? Del piso del diencéfalo en la pared del tercer ventrículo, ¿ya? Y va desde ¿dónde? Desde el quiasma hasta los cuerpos mamilares. Y aquí tenemos 12 núcleos, ¿ya? Eso es importante, porque esto está controlando la homeostasis, el patrón de comportamiento y la influencia emocional, ¿ya? Entonces aquí tenemos la zona medial. En la zona medial tenemos varias partes. Uno, la zona anterior. En la zona anterior nosotros vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener el núcleo preóptico, el núcleo supraóptico, el núcleo periventricular, ¿ya? Y entonces este periventricular le está secretando oxitocina y vasopresina, ¿ya? A chispas, ¿ya? Oxitocina, acuérdense que es la hormona, ¿listo? Que hace que haya contracciones durante el parto y que salga la lechecita, ¿no es cierto? Cuando la mamá ha dado a luz. Pero también se secreta en el varón, ¿ya? Y en el varón va a dar el amor filial, ¿listo? Es lo que hace que el papá se quede cuando el bebito nace, cuando mira la carita del bebito, cuando el bebito llora. Y es por eso que cuando nace el papá agarra al bebito y no se lo quiere dar a la mamá. Ok, eso es oxitocina. Eso se desarrolló con el parasimpático y la evolución de la especie, ¿ya? Y vasopresina es lo que va a mantener la presión, ¿ok? Tenemos el núcleo anterior del supraquiasmático, que son los responsables del ciclo circadiano, ¿ya? ¿Listo? Sueño y vigilia. La zona media va a ser el dorso medial y el ventromedial. Y estos van a estar controlando ¿qué cosa? La obesidad y la anorexia, ¿ya? Y estos van a tener también el núcleo 4. La zona posterior, ¿ya? Va a tener el núcleo posterior y el núcleo mamilar. Y estos van a tener proyecciones ¿con qué? Con el fornix. Y las lesiones van a dar la psicosis de Korsakoff. Cuando ustedes ven un borrachito crónico que por algún motivo recién está llegando a la emergencia, porque así sucede, la familia no se la cree, la familia no le da importancia, la familia cree que siempre debe de estar cocido el caballero o la señora, porque llegan cociditos a la casa de tanto alcohol, hasta que en un momento, uno de estos días, está tan cocidito que no llega a la casa, o llega agresivo y está hablando ya incoherencias, ¿ya? Y entonces lo llevan a la emergencia, ¿ya? O te lo llevan a la consulta y dicen, está hablando incoherencias ya, doctor, ya no se le entiende nada. Y lo que tiene ese paciente es una deficiencia de tiamina, de complejo B, tan grande que ya hay un defecto, ya ha habido un daño, ¿listo? Acá se darán cuenta en los núcleos hipotalámicos, en ganglios basales, por el alcoholismo, ¿ok? Y eso es un síndrome ya de Wernicke-Korsakoff, ¿ok? La zona lateral, ¿listo? Y eso no se va a arreglar, tienen que recibir complejo B toda la vida, ¿ya? Muy bien, la zona lateral va a estar el núcleo lateral, el núcleo tuberal lateral, el encéfalo medial y los núcleos periventriculares. Entonces esto es lo que ustedes tenían. Aquí están viendo el quiasma y ustedes ven que aquí encima del quiasma tienen el supraóptico, el supraquiasmático, el núcleo preóptico, el núcleo anterior y aquí el núcleo paraventricular. Detrás de eso tienen el dorso medial, el ventrículo medial y el núcleo arcuato, y aquí tenían el núcleo posterior y el núcleo mamilar. Y para afuera tenían la zona lateral. Entonces, si es que ustedes lo ven en un corte coronal, entienden que este era el quiasma, entonces aquí tenían el supraquiasmático, el supraóptico, aquí tenían los núcleos anteriores y aquí estaban viendo los laterales. Entonces, ¿cuáles son las vías aferentes? Estos están recibiendo información del fascículo lateral dorsal y del pedúnculo. Están recibiendo, ¿no es cierto?, además del pallidus, del fascículo lenticular, de la vía pallidus fascículo lenticular, del nervio óptico y hacia el núcleo supraquiasmático, de la porción temporal, del fornix, de la estría terminal y del giro del cíngulo y de la corteza de asociación. ¿Y estos cómo envían señales? Envían señales a través de ¿qué? Del tracto mamilotalámico, ¿ya? Envían señales a través del tracto mamilotalámico. Están en cortes, ya les he dicho, se ve excelente. Vean a ver cómo sale de la lámina medular, visto del tálamo, un haz de sustancia blanca que contacta directamente al cuerpo mamilar. ¿Listo? Hay un corte bien bonito. Ustedes van a ver que de cerebro es un corte que llega, por favor, hasta tronco. Y ahí van a ver, ¿listo? El haz mamilotalámico. Y también en esos mismos cortes, en esa misma serie de cortes, ustedes van a ver la comisura blanca anterior, ¿ya?
Hay cortes con comisura blanca anterior y comisura blanca posterior. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces, esto, a su vez, ¿ya? Va a ir, también tiene el sistema periventricular, ¿listo? Que va a ir al supraóptico, tuberal, posterior. Y de ahí va a ir al tracto mamilo-tegmental, ¿listo? Que va de los núcleos mamilares a los núcleos reticulares. Y de ahí van a tener el haz mesencefálico medial y el tracto hipotálamo hipofisial, ¿ya? Y el sistema portihipofisial, ¿listo? Que es el que permite finalmente que las hormonas que se vayan a enviar o los factores liberadores pasen a la hipófisis, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué hace? Esto va a estimular el hipotálamo posterior, ¿ya? Y eso va a estimular el simpático, ¿ya? Muy bien. Y esto va a inhibir al parasimpático. Entonces, el hipotálamo estimula el simpático e inhibe el parasimpático. Entonces, cuando ustedes estimulan el hipotálamo, aumentan la frecuencia, aumentan la presión, contraen los vasos viscerales, disminuyen la peristalsis intestinal, ¿ya? Disminuyen la secreción gástrica, dilatan las pupilas, ¿ya? Hay sudoración, ya hay piloerección, porque están listos para la respuesta de pelea y huida, ¿ya? Acuérdense que la primera respuesta de sobrevivencia autonómica es pelea y huida y es la respuesta simpática. Todo lo necesario se para, entonces no forman orina, no tienen por qué circular sangre en el intestino, toda la sangre se va hacia los músculos, listo, está todo en la piel, listo para que ustedes puedan sentir, entonces los vellitos se paran, ¿ya? ¿Listo? Los vasos periféricos están dilatados para que haya sangre, las pupilas están dilatadas para que entre luz, para que puedan ver, ¿listo? Los oíditos están listos, o sea, no están tensos, los sensores del tipo están relajados, ya se dan cuenta, el corazoncito tiene toda la precarga necesaria para que puedan ustedes estar listos para pelear y salir corriendo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estimulan los núcleos anteriores, ¿listo? Relajan todo esto y se estimula el parasimpático, que va a dar la respuesta de la digestión, ¿ya? O la respuesta prosocial, ¿ya? Funcionalmente, ¿qué pasa? Si ustedes lesionan la porción ventral medial, ¿listo? Se van a volver gordos, ¿ya? ¿Listo? Si ustedes lesionan la parte lateral, no van a querer comer nada, anorexia. Esto no tiene que ser una lesión destructiva, puede ser también una lesión irritativa, porque las epilepsias no solo son corticales, pueden ser subcorticales, pueden ser de ganglios basales o pueden ser medulares, ¿ya? Entonces, si tiene un proceso inflamatorio como una encefalitis autoinmune, por ejemplo, ¿listo? Ya en los años 90, detrás de la cortina de hierro, en Rusia, se describió que las anorexias nervosas o la bulimia en los adolescentes eran, ¿listo?, en su mayoría una manifestación cardinal y prodrómica de las encefalitis, ¿ya? En el sueño, si es que ustedes se dan cuenta, la porción lateral está recibiendo el sistema reticular activador ascendente y eso produce que se despierten, acuérdense, ¿ya? Muy bien. Y la porción posterior, lo que es el cuerpo mamilar, ¿listo? Que va a estar controlando el ciclo del sueño, sueño y vigilia, sueño y vigilia. Entonces, si ustedes lesionan la porción lateral, la porción posterior, ¿listo? Entonces se invierte el ciclo sueño y vigilia, ¿ya? Entonces, cuando cambian esas aferencias ya no se dan cuenta. Entonces, en los viejitos, en los pacientes que han tenido una lesión, ¿listo?, de estas porciones o de las aferencias corticales de estas porciones, son los viejitos que están despiertos en la noche, en la mañana están durmiéndose, ¿ya? ¿Ok? O que pueden tener mucho sueño. En el caso de la neurología, de la neuroinmuno, ¿listo?, o de la neurología vascular, los infartos pueden producir hipersomnia. O la lesión en el tronco encefálico que da las aferencias a este lado puede producir hipersomnia, parte de lo que llamamos nosotros síndrome de tronco, ¿ya? Muy bien, ¿listo? La lesión del hipotálamo anterior, si ustedes lesionan el hipotálamo anterior, ¿listo? Tenemos insomnio, pacientes que no duermen, ¿ya? Entonces, como les narraba ayer a los chicos, eso se ve mucho también en los pequeñitos, ¿ya? Niños pequeños que llegan a la consulta con padres cansados que ya no pueden más con su vida, porque te dicen, doctor, yo ya no puedo, y el papá también dice, doctor, ya no puedo.
Listo, los papás están un poco más y dicen, se lo regalo, ya, quédeselo, ya, no se preocupe, si quiere nosotros le regalamos algo más, pero se lo lleva, ya, porque 7 días, 10 días, 15 días que no duerme. No duerme. No duerme. Y es un niño que está, se trepa al techo, ya un poco más gira la cabeza 360 grados, ¿no? Muy bien, ¿listo? Porque dice que se duerme 15 minutos en la noche y ahí los papás dicen, ya se durmió, se está durmiendo, y a los 15 minutos se sube a la cama de los papás y de una cachetada la despierta la mamá. Y se ríe, y después sigue porque quiere seguir jugando. Y esos niños están convulsionando. Y ese proceso convulsivo se debe probablemente a un proceso inflamatorio, a un defecto genético, pero está tan inflamado ese cerebro que no duerme. Está inflamado justamente en la porción anterior, ¿ya? Acuérdense que nosotros somos 70% agua, nosotros los varones, ¿ya? Las mujeres 65%, 60% porque tienen más grasita, claramente por las caderitas y por los senos, ¿ya? Eso es biológico, ya está, muy bien. Entonces, pero aún así, 60-70% somos agua. El agua es transparente, ¿no es cierto? Si ustedes se ponen una luz, la luz pasa, ¿no es cierto? Y pueden ver su huesito. Si no lo han hecho, jueguen con eso, ¿ya? ¿Listo? Cuando estén sonceando, cuando ya no quieran estudiar, pónganse una linterna fuerte y van a ver que son transparentes. Entonces, ¿qué pasa si es que ustedes se quedan dormidos con la luz del cuarto prendida? ¿Qué pasa si ustedes se quedan con el celular prendido y la pantalla cada rato está brillando porque en su promoción pues siempre hay algún insomnio o algún sonso que está mandando mensajes durante toda la noche, fregando al delegado, fregando al grupo? El celular va a prenderse, la pantalla se va a prender, ¿ya? Entonces eso implica que hay luminosidad, ¿ya? Esa luz prende, ilumina la habitación y esa luz también está pasando acá. Sin importar cuán duro sea su cráneo, ya, por favor chicos, sigue siendo transparente. La luz pasa, ingresa aquí hasta el núcleo supraóptico, el núcleo supraquiasmático. ¿Listo? Hay estudios que dicen que cuando eso sucede hay suficiente luminosidad para que yo pudiese estar leyendo un libro ahí como si tuviese una vela. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a decir el núcleo supraquiasmático? Oye, es de día, no duermas. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a estar pasando? Los sistemas de flujo cerebral, es decir, los que botan los desechos, no van a funcionar como deberían de funcionar. Entonces, cuando ustedes duermen con luces prendidas, no botan desechos. Si no botan desechos, su cerebrito va a estar molesto con ustedes, porque no va a haber hecho memoria, porque no va a estar completamente limpio, listo, va a estar sobrecargado de cochinadas, listo, y ustedes van a estar cansados, de un humor un poco feo, tal vez dolorcito de cabeza, ¿ya? Eso es lo que va a pasar, ¿ya? En cambio, si ustedes duermen con un ambiente bueno, higiene de sueño, eso se llama, van a ver que duermen mejor, ¿listo? Y la mañana siguiente sí tienen memoria, ¿ya? Entonces también no secretan melatonina. Y si no secretan melatonina, no es solamente que no duermen mejor, sino que no regulan las conexiones intestino-cerebro, no van a inhibir interleuquina 17 y no van a inhibir interleuquina 23, que son las principales interleuquinas inflamatorias, además tampoco interleuquina 6, ¿ya? Y no inhiben el patrón de respuesta TH1, significa que van a ser más plausibles de hacer enfermedades inflamatorias autoinmunes. Muy bien. También la temperatura corporal. El hipotálamo es un termostato, así como es un termostato de la presión, es un termostato de la temperatura. Tienen dos centros, ¿ya? Que son termorreguladores. Uno que regula la pérdida de temperatura y otro que regula la producción de temperatura. Si yo estoy en un ambiente caliente, yo tengo que perder. Si yo estoy en un ambiente frío, tengo que producir temperatura, ¿ya? Entonces, si se lesiona la porción anterior en el quiasma, no puedo controlar la temperatura, no puedo perder la temperatura, ¿ya? Entonces me voy a sobrecalentar. Y si se lesiona la parte posterior, no puedo generar. Si estoy en un ambiente frío, entonces me voy a enfriar, ¿ya? Entonces la lesión posterior por encima del cuerpo mamilar, ¿listo? Me congelo, ¿ya? Listo. Además que tienen un balance de agua, ¿listo? Y, ¿listo? La secreción. Entonces, si esto está por el tracto hipotálamo hipoficial, ya está. De ahí vamos por el epitálamo, ¿ya? Entonces el epitálamo está en la superficie dorsal del encéfalo. ¿Y qué tiene? La pineal, el núcleo de la vénula, la estría venular, el tracto avénulo peducular, que es el tracto retroreflexo de Maynard, la pineal, listo, que está en el techo del trasero. ¿Y qué tiene? Células que van a estar
que se van a llamar pues, pinealocitos. Si es la pineal, pinealocitos. ¿Ya? ¿Y qué va a secretar? Melatonina, serotonina y norepinefrina. Ya está. Y ahí tienen la formación reticular. ¿Listo? Ya todavía tenemos 10 minutos porque estaba programado hasta las 10. Ya está. La formación reticular es el sistema más antiguo, pero es uno de los más bonitos. Y no es formación reticular, es el sistema reticular activador ascendente. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Y tienen células que tienen todas fibras que van y forman un retículo y tienen aferencias que van a todos los sistemas. ¿Ya? Van desde el bulbo, puente, mesencéfalo, ¿listo? Subtálamo, hipotálamo y tálamo. O sea, va por todo. ¿Ya? Tiene 3 columnas. Una columna que está en el medio, que es la mediana, que son las interneuronas, y ahí está el núcleo del RAFE, ¿listo? ¿Listo? Y ahí secreta serotonina, controla el sueño. Tienen la columna del medial, que es la intermedia, ahí tienen neuronas grandes, magnocelulares, y ahí está el núcleo gigantocelular, y tienen la columna lateral, y son neuronas pequeñitas, que controla dolor, temperatura, ¿listo? La vía trigeminal, auditiva y visual. Eso significa que ahí eso nos ayuda a despertar y estar atentos con esas aferencias. Entonces, ahí que tenemos sustancia gris periacueductal, y eso es dolor, temperatura, la sensación anterolateral y trigeminal, pero no nos podemos olvidar que la sustancia gris periacueductal también es el plexo de Meissner, el plexo de Auerbach, ¿ya? Es lo visceral, ¿ya? El locus ceruleus, ¿ya? Tiene un output que es distribuido y nos da las señales de alarma de norepinefrina, ¿ya? Y la formación reticular paramediana pontina que va a dar los sacádicos horizontales, es decir, cuando nosotros nos despertamos rápidamente hacemos un escáner, ¿ya? ¿Listo? Entonces este es el sistema reticular. La formación reticular tiene entonces núcleos que están literalmente en el medio, los núcleos del RAFE, el grupo medial y el grupo lateral, y aquí arriba tenemos el locus ceruleus. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros lo vemos, entendemos que esto comienza, ¿ya? Esto viene de los tractos retículo-espinales laterales, aquí tenemos, ¿cómo se llama? El tracto retículo-espinal medial o pontino, aquí vemos que van los núcleos laterales reticulares, y aquí tenemos el núcleo de RAFE con el núcleo de RAFE magno, y aquí vemos como esta, ¿cómo se llama? Como esta nuez gigante, que es el núcleo gigantocelular medial, y aquí ya tenemos el cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Con la sustancia gris pericoeductal. ¿Ya? Muy bien, y aquí vienen los orales y caudales, ¿no es cierto? Este es el oral y este es el caudal. Y hacia aquí vamos a ver los núcleos reticulares del grupo lateral, ¿ya? Y todo esto es el sistema anterolateral que ha estado teniendo conexiones, ¿no es cierto? Que habíamos visto siempre, que venían, conectaban y algunas seguían y otros primero conectaban aquí y después subían, ¿no es cierto? ¿Listo? Hasta arriba. Entonces recibe aferencias ¿de qué? Desde la médula, con el espino celular, el espino talámico, el menisco medio, ¿no es cierto? Y desde el pedúnculo a través de la vía cerebral, la vía acústica, la vía visual, desde el cerebelo por la vía cerebro-reticular, y desde el subtálamo por el hipotálamo, tálamo, el cuerpo estriado, el sistema límbico, y desde la corteza a través de la corteza motora primaria y sensitiva. Pero está botando señales también hacia el tronco y la médula. ¿Por qué? Por la vía del fascículo retículo medular y el retículo espinal y el pedúnculo cerebeloso hasta el asta anterior. Entonces tiene una eferencia, está botando una eferencia simpática y una eferencia parasimpática, la formación reticular, ¿ya? Y entonces esto va mandando a través de lo que es el cuerpo estriado, el cerebelo, al núcleo rojo, la sustancia negra, al tálamo, subtálamo, hipotálamo y a la corteza. ¿Cuáles son sus funciones? Entonces, ¿esto qué hace? Controla el músculo esquelético, ¿ya? Esto lo hace a través del fascículo retículo espinal y el retículo medular. Controla el tono y la actividad refleja, así como la inhibición recíproca sumada a la información vestibular, ¿ya? Del vestíbulo espinal, y entonces mantiene el tono antigravitatorio, ¿ya? Controla los músculos respiratorios. Entonces el tono antigravitatorio significa que es esto: yo estoy de pie y no me caigo, ¿ya? Yo me mantengo erguido en una posición frente al horizonte. Entonces yo recibí información, listo, del vértice cerebeloso, del paravernis, y todos estos se conectaron y han escuchado todo el rato que tienen conexiones con la formación reticular. Y eso implica que esta formación reticular me ha mantenido todo el tiempo, ¿listo?, en una postura que es activación de los músculos extensores del raquis, ¿listo?, acá, para que yo pueda mantenerme en este tono antigravitatorio, ¿ya? ¿Ok? Cuando se pierde, ¿listo?,
¿Ok? Cuando se pierde la función del sistema reticular, desaparece justamente el tono antigravitatorio y caigo. ¿Listo? Entonces, la formación reticular o el sistema reticular está encargado de, ¿qué cosa? El nivel de conciencia. Y es por eso que cuando el nivel de conciencia se ve afectado, me caigo, me desmayo también. Porque no han visto a nadie que esté inconsciente así, ¿no? De pie. No hay. No hay. La pérdida de conciencia viene automáticamente con pérdida de la base de sustentación. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien. Listo. Ya. Y músculos respiratorios. Entonces, a medida que yo voy perdiendo la formación reticular, yo voy perdiendo la coordinación de los músculos respiratorios. No hacemos fisiología respiratoria, deberíamos de haber hecho núcleos respiratorios, eso no lo hacemos nunca, es una pena, pero deberían de hacerlo porque el siguiente año lo voy a hacer. Les voy a aplicar a Germán para que vamos. Para que ustedes entiendan cómo se va cambiando la respiración a medida que hay compromiso troncular. Y esto tiene que ver justamente con formación reticular. Entonces, a medida que van perdiendo tronco, van cambiando las respiraciones. Y entonces, primero tienen... Después... Y después tienen... Y después se muere. ¿Ok? Entonces, con ver eso, ¿saben cuán malito está? ¿Y dónde está la lesión? Eso es neuro. ¿Ya? ¿Ya? Controlan los músculos faciales con respecto a la emoción. Entonces, fíjense, controla los músculos axiales antigravitatorios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó hoy día que sonó su alarma a las 6 de la mañana? Desde 6 de la mañana, media hora sonaba, ¿no es cierto? Cuando sonó su alarma, ¿qué hicieron? ¿Abrazaron su osita de peluche y hicieron? No. Sonó la alarma y hicieron... diantres, otra vez, otro día más. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Músculos axiales y postura tónica, ¿no es cierto? De flexión para despertar con un tono antigravitatorio. Porque estaban echados, inmediatamente los llevó a sentarse. ¿Y cuál fue la expresión facial? ¿Fue? No, ¿no es cierto? No concuerda. El tono emotivo de la cara, ¿listo? Fue, ok, ya, alarma, apaga, muere celular, muere, ya, ¿listo? Muy bien. Entonces, el tono facial, la expresión facial, va siempre, ¿listo? Ligado, ok, a lo que está pasando, ¿listo? Con el nivel de conciencia. ¿Ya? Si no está conectado, imagínate que le estás diciendo a un paciente, tienes esclerosis múltiple y está avanzada. Ya. Sí. Te quedan probablemente, o tienes un paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica, te quedan 6 meses de vida. Ya, doctor. ¿Es incurable? No, no hay problema, sí, en serio. ¿Entiendes lo que he dicho? Sí. ¿Entienden? Eso es una, ¿listo?, desintonía. Eso se llama ánimo pseudovulvar. No está sincronizado esto con el bulbo. ¿Ya? Ok, ya, muy bien. Además que esto controla ¿qué cosa? Cómo las sensaciones ya están entrando. Como tenían conexiones del sistema anterolateral, ¿listo?, y de la columna dorsal, esto dice, si no es suficientemente fuerte, no va a pasar. No te va a despertar, no te va a molestar. Solamente cuando es suficientemente fuerte lo vas a sentir. ¿Ya?
Entonces esta es una de las últimas partes de la teoría de la compuerta. La última parte es el tálamo, ¿ya? Entonces esto te dice, o lo sientes o no lo sientes, ¿ya? Muy bien. Controla el sistema nervioso endocrino, el ciclo circadiano, ¿ya?